Ahora sí, ya empezó a grabar. Bueno, listo. Voy a arrancar, entonces les voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya está. Ya puedo compartir. Por favor, me avisan si ven mi pantalla, por favor. Bueno, la última clase que tuvimos de física, estuvimos hablando de la luz, de cómo se propagaba esa luz en el espacio y que dependiendo de la frecuencia y la amplitud de onda, el ojo percibía un, un color diferente, un color diferente. Entonces, resulta que esas ondas que cada objeto irradia, eh, también se propagan por medio de la luz, viajan por medio de la luz, esas ondas. Y esas ondas pues reflejan en distintas bases, en distintos objetos. Pueden ser metálicos, espejos, vidrios, la pared, bueno. Y dependiendo del espacio donde se vaya a propagar y el objeto donde llegue esa onda, esa frecuencia de onda, pues el ojo humano percibe diferentes cosas, diferentes cosas. Entonces, una de esas cosas que percibe el ojo humano con respecto a la luz son la formación de imágenes que se presentan en los espejos, y estas imágenes son consecuencias de los rayos que se reflejan en una superficie. En esta superficie, pues sería una superficie del espejo. A esta situación se le llama la geometría óptica. La geometría óptica es un fenómeno de rayos que cambian la dirección a llegar a un espejo, siguiendo, obviamente, las leyes de la reflexión. Entonces, voy a hacer aquí tengo un diagrama. Este diagrama es el mismo diagrama de la reflexión. Recuerden que la reflexión es golpeaba el espejo y rebotaba, y rebotaba. Entonces ese rayo de luz que viaja, ese rayo incidente tiene un ángulo y que cuando golpea el objeto y rebota, eh, eh, pues rebota con el mismo ángulo con el que viajaba el rayo incidente, es decir, el rayo incidente. ¿Qué pasa con los espejos? Esa es como la ley de reflexión a la que se refieren ahí arriba. Con los espejos pasa es que la luz golpea el espejo, rebota, porque es reflexión, rebota, pero el espejo tiene unas capacidades, digamos, unas capacidades de absorber esta luz y reflejarla en su objeto. Ta, tanto, tanto que, digamos, la luz incidente puede rebotar, pero por medio de las capacidades de la luz y de las ondas de la luz, eh, puede absorber la luz de los objetos y reflejarlas en el espejo, en el espejo. Y entonces ya podemos ver que el ángulo, digamos, el objeto, por medio de la luz rebota en el espejo, esa luz rebota, y a su vez se va a reflejar en el espejo. Entonces, en el espejo plano, porque este sería un espejo plano, la luz golpea el vidrio absorbe todas estas ondas de la luz, las va a reflejar como igual, por eso uno puede ver, digamos, las cosas en el espejo,
como su igual, pero también esa luz, ese rayo incidente también va a rebotar como rayo reflejado. Eso quiere decir que el ángulo con el que viaja el rayo incidente es el mismo con el que rebota y va a ser también el mismo con el que se va a reflejar o va a aparecer su igual en el espejo. Entonces aquí podemos ver los tres casos. La pelotica, por medio de la luz, viajan sus ondas de colores, golpea al espejo, rebota la luz, el rayo incidente rebota, pero las ondas son absorbidas por el espejo y van a reflejar un ángulo igual y parecido con la misma distancia. Esto es lo que pasa físicamente en un espejo plano. Entonces, en el espejo plano vemos que es de manera virtual, es decir, las cosas, las ondas de la luz de los objetos golpea al espejo, pero el espejo va a tener una imagen virtual, una imagen virtual del mismo tamaño, simétrica, es decir, lo mismo que hay, lo mismo que se está reflejando en el espejo va a ser lo mismo que va a mostrar de, de, digamos, de su igual. Eso quiere decir que va a tener el mismo ángulo, el mismo tamaño, van a estar distribuidos de la misma manera. Eso quiere decir simétrico. Y derecha y presenta inversión lateral. Es decir, cuando uno se mira al espejo, si uno alza la mano derecha, en el espejo pareciera como si se estuviera alzando la mano izquierda. Eso es a lo que se refiere con la inversión lateral. Estas cuatro se fundamentan en las leyes de la reflexión. Es decir, lo que yo digo, rayo incidente golpea rayo reflejado. Entonces, esto tiene las mismas leyes de la reflexión, de cómo viaja la luz y golpea los objetos. Eso es para los espejos planos. Pero entonces también hay espejos esféricos. Entonces tendremos los elementos esféricos, obviamente no son planos, son curvos. Aparte de tener un eje, digamos, un objeto curvo, el punto central del espejo va a ser un eje óptico. Ese vértice del espejo, es decir, el centro, va a tener a una distancia un eje o un centro de foco, un foco, es decir, a donde el espejo va a apuntar todo su centro. Por eso a veces cuando uno tiene un espejo curvo, sea cóncavo o sea convexo, el espejo va a tener un punto y una distancia mínima a donde el espejo alcanza a obtener toda esa información para poderla reflejar en su objeto, en su estructura. Entonces, cuando uno mira así hacia el horizonte, uno dice, enfoque, mire un punto para enfocar. Lo mismo pasa con los espejos. Los espejos van a tener una distancia determinada para su alcance focal, es decir, para hasta dónde alcanza a percibir, digamos, la imagen para poderla reflejar en su espejo. Entonces aquí tendríamos el centro de la curvatura, va a ser el mismo centro del vértice y va a estar en el mismo eje del centro focal. ¿Listo? Entonces, el centro de curvatura es el centro de la esfera teórica a la que pertenece el casquete esférico. ¿Listo? El centro de curvatura. El radio de la curvatura es el radio de la esfera teórica a la que pertenece el casquete donde se ha realizado el espejo. Es decir, el radio de la curvatura prácticamente va a ser, entonces, si esto es un espejo, entonces vamos a ver el ejemplo aquí abajo. Entonces, aquí abajo tenemos este mismo ejemplo, pero entonces lo vamos a ver en 3D. Entonces, para verlo en 3D, vea que aquí esto es un espejo cúrvico. Y si podemos hacer la curva y seguimos haciendo la curva, podemos hacer una esfera. Entonces, a partir de esa esfera, el punto del centro
a la orilla, eso se llama el radio. Ese es el radio de la curvatura. Es decir, hay una distancia desde el centro de la curvatura, al radio, a la orilla del radio. Esta distancia es a lo que se le denomina radio de curvatura. El vértice sería el centro del espejo cúrvico. El centro. Y el foco sería, digamos, es el punto situado sobre el eje principal, donde pasan todos los rayos reflejados procedentes de los rayos. Es decir, aquí se van a apuntar y van a llegar varias luces. Venga, a ver, lo vemos aquí abajito, a ver si lo podemos ver. Ah, véalo acá. Entonces, características de los espejos esféricos. Un espejo esférico cóncavo se caracteriza porque cuando incide sobre la luz, un haz de luz rayos paralelos se refleja haciéndose convergir en un punto denominado foco, situado en una distancia igual a la mitad del radio de la curvatura del espejo. Es decir, entonces aquí está el centro del vértice, el centro de la curvatura, de aquí este punto azul aquí sería el radio, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que los rayos van a golpear el espejo, vea, aquí están golpeando el espejo. Y como esto tiene, es base a la reflexión, es decir, a lo que veíamos acá arriba en los espejos planos, que va el rayo incidente, golpea y rebota. Lo mismo va a pasar aquí. Con los espejos cóncavos. Entonces vienen los rayos, golpean y como tienen que rebotar, golpean y por su curvatura van a golpear y van a rebotar pasando por el foco. Es decir, toda la luz y toda imagen que llegue y golpee se va a devolver para pasar siempre por el foco. Siempre va a pasar por el foco. Entonces el rayo incidente golpea y el rayo reflejado tiene que pasar por el foco. Entonces hay un ejemplo. Entonces vamos a ver aquí, bueno, acá también está el ejemplo, vean, los rayos serían las flechas rojas, golpean y se van a volver para pasar aquí por el foco. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver si podemos ver acá un ejemplo, mírenlo acá. Entonces, este ejemplo de estos espejos, entonces aquí está el espejo cóncavo y el espejo convexo. Entonces, el que estamos viendo, que es el que está con la curvatura hacia adentro, ese se llama el cóncavo. Entonces, cuando uno ve un espejo cóncavo, pues lo vamos a ver acá. Aquí, la imagen parece como si se chupara hacia adentro del espejo y se hicieran las cosas mucho más pequeñas hacia el centro del espejo, hacia el centro. Y se ve como si estuviera con la curvatura hacia adentro en el espejo. Entonces eso lo que refleja es que cuando golpea el espejo va a apuntar todos los rayos hacia el centro del foco. Todos los rayos hacia el centro. La imagen aquí se va a concentrar en el foco, hacia el centro del foco. Entonces, si ven estas rayitas negritas acá chiquitas, ese sería lo que uno alcanza a ver en el foco, en el espejo cóncavo. Es decir, las imágenes se van a reducir y se van a hacer pequeñas hacia el fondo del espejo. Eso es lo que se va a ver en las características de los espejos cóncavos. En un espejo convexo, entonces la curvatura ya no va por dentro, sino va por fuera. Es decir, se va a parecer mucho a la retina del ojo. Entonces, lo que va a pasar con el espejo convexo es que viene el rayo incidente, golpea el espejo y ya no van a viajar al centro del foco, sino se van a dispersar hacia afuera. O sea, ya no se van a ir hacia el centro, todas apuntando al mismo centro del foco, sino van a viajar hacia afuera. Es decir, el rayo luminoso viene, golpea y va a golpear y va a reflejar hacia otra dirección, hacia afuera.
hacia afuera. Y el espejo lo que va a hacer es concentrar toda esa información y va a ser como si cambiara, como si se le diera la vuelta al espejo por dentro, y toda esa información que absorbe el espejo lo va a agrupar hacia el centro del foco, hacia el centro del foco, y por eso es que podemos ver en esos espejos la gran mayoría de espacio, la gran mayoría de espacio eh, absorbida y vista en un espejo cóncavo. Entonces ya les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo es que se ven. Es aquí, miren, es aquí. Tenemos el objeto, golpea el espejo, rebota, pero la imagen se va a hacer mucho más pequeñita y va a reflejarse, digamos, como si le diéramos la vuelta al espejo, como al centro del foco. Entonces, sobre el espejo vamos a ver las cosas más pequeñitas. Eso quiere decir que en un espejo cóncavo, no, esto es un espejo convexo, esto es un espejo convexo. Sí, convexo. Entonces, en el espejo convexo, lo que vamos a ver es que se puede ver, puede abarcar mucho más espacio y mucho más cosas, y las va a hacer mucho más pequeñas para que en el espejo se alcance a ver toda. Cambio en el espejo cóncavo, aquí tenemos una antena, lo que va a hacer es absorber toda la información y la va a tirar toda hacia el centro para verla toda agrupada en el centro del espejo. Entonces, en el cóncavo absorbe toda la información y se va a reflejar en el centro del espejo. Y en el convexo, lo que va a hacer es a esparcir la información, la hace pequeña, pero la va a esparcir alrededor del espejo para que uno pueda ver mucho más espacio. Ese espejo cóncavo, ¿dónde lo podemos ver? En los buses. Cuando uno se sube en un bus, los conductores tienen ese espejo convexo atrás en la puerta para cuando uno timbre, él mira ese espejo y ese espejo alcanza a abarcar todo el bus por dentro. Entonces, lo utilizan convexo para que abarque mucho más espacio y toda la información se hace mucho más pequeña y uno la va a ver reflejada en el espejo. En el espejo. Entonces, esos son los comportamientos físicos y cómo se comporta la luz al llegar a un espejo. Bueno, ese es el primer tema. Ya les digo exactamente qué es lo que tienen que hacer ustedes. El segundo tema es la naturaleza del color. La naturaleza del color viene de las ondas, de la amplitud de onda y de la frecuencia con la que viaja una onda de luz en el espacio. Entonces, cada objeto irradia una frecuencia de onda que viaja por el espacio a través de la luz, a través de la luz. Entonces, aquí vemos la frecuencia de onda de la misma amplitud, de una misma amplitud. Mire que cuando va, la onda de radio es mucho más lenta, después la microonda se va aumentando, los infrarrojos se van aumentando, la luz visible aumenta, la ultravioleta va aumentando, los rayos X aumentan y los rayos gamma es una frecuencia demasiado rápida. Eso quiere decir que entre más rápida sea la frecuencia, más rápido va a viajar la luz en el espacio. O el sonido. Eh, Vea que la onda de radio es mucho más lenta que los rayos gamma, la frecuencia. La de microondas es un poquito más lenta, más rápida que la de radio, pero sin embargo es un poco más lenta, más despacio esa frecuencia. Entonces aquí lo que podemos ver es que la frecuencia entre más rápida sea, va a ser la luz mucho más rápida. Es decir, la luz visible viaja más lenta que la ultravioleta más lenta que los rayos X y los rayos X viajan más lento que los rayos gamma. ¿Listo? Dependiendo de cómo viaje esa frecuencia, el ojo humano pues percibe un color distinto, ¿no? Eso yo ya les había mostrado cómo eran las frecuencias en otra clase. Entonces dice, desde un punto de vista físico, la luz es una onda electromagnética que transmite energía, es decir, tiene movimiento. Al decir que transmite energía es porque
la onda tiene movimiento. El conjunto de todas las ondas electromagnéticas se denomina espectro electromagnético. El espectro visible, cada luz coloreada tiene una longitud de onda distinta comprendida entre 700 y 400 nanómetros. Es decir, el espectro visible es la luz que nosotros vemos de los objetos, la que irradia los objetos, la que viaja por el espacio, y el ojo obtiene esa información es de la luz visible. Entonces aquí lo que dice es que cada luz tiene una longitud de onda distinta y una frecuencia de onda distinta que viaja en el espacio. Por eso el ojo humano percibe un color distinto dependiendo esa longitud de onda y esa frecuencia que irradia. El color como tal no tiene existencia material, es una sensación producida por la incidencia de longitud de onda luminosa del ojo. ¿Eso qué quiere decir? Eh, eh, las cosas como tal no tienen color, no tienen color. Lo que hace que nosotros le veamos color a las cosas, que nosotros le demos un sentido a las cosas en cuanto al color, es porque la luz viaja, golpea ese objeto, golpea el objeto la luz y eh, rebota una frecuencia de onda que el ojo humano absorbe, y pasa esa información al cerebro para decir esa información y darle el sentido y el color a las cosas. La aparición de color está condicionada a la existencia de dos elementos, la luz y el ojo. Es decir, si no hay luz, pues no vamos a ver los colores. Por eso cuando uno está en el cuarto por la noche y apaga todas las luces, uno no ve nada, no ve nada, no ve nada. ¿Por qué? Porque no está la luz, y obviamente como no hay luz, pues el ojo no va a percibir esas frecuencias de onda. Entonces es necesario que para poder identificar los colores haya luz. Si no hay luz, el ojo humano no puede identificar los colores. Dependiendo de la longitud de onda, el color varía, que el ojo identifica, pues sí, pues dependiendo de la onda, el ojo pues percibe algo distinto y pues pasa una información al cerebro. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de la naturaleza del color. Entonces el color es un conjunto de sensaciones que tiene un lugar en el cerebro, fenómeno perceptivo. Este proceso de visualización de color tiene entonces la fuente, que es la luz, lo que yo decía. Si no hay luz no podemos ver el objeto. La segunda va a ser la absorción y la reflexión de esa luz. Es decir, cuando hay luz, esa luz viaja al objeto, golpea el objeto con los estándares de la reflexión, golpea el objeto y esa luz va a rebotar, que es lo que yo estoy diciendo. Entonces, la luz golpea el objeto, esa frecuencia de onda que irradia, digamos, el objeto por medio de la luz, va a viajar y va a llegar al ojo. Y el ojo va a absorber esa información y la va a pasar al cerebro. Y el ojo, las ondas reflejadas sensibilizan las células fotorreceptoras de la retina, conos y bastones. Entonces, por medio de los conos y los bastones, cogen esa información de la luz, de esa frecuencia de luz, la maquiniza, la identifica, la estudia en el ojo y envía la información al cerebro por medio de las neuronas. Por medio de las neuronas. Entonces, esto es lo que pasa con la luz, con los objetos, de cómo es que viaja la luz por medio del espacio, cómo golpea el objeto, cómo rebota y por qué el ojo absorbe esa información. Y ahora ustedes me dirán, profe, eso de la naturaleza del color, ¿qué es? Bueno, entonces yo les decía que la luz blanca, en el ejemplo del prisma, entonces golpea el prisma y sale esta gama de colores. Entonces yo ya les había mostrado a ustedes la frecuencia de la onda de cada color. Aquí lo que vamos a mirar es la longitud de onda de estas gamas de colores. Entonces vean que la longitud de onda va entre 400 y 700 nanómetros. Dependiendo de esa longitud de onda, eh,
uno percibe un color distinto. Es decir, si está la longitud entre los 400 y los 450, vamos a ver más o menos la gama de colores muy parecidos al moradito, al violeta. Entre los 480, el color gris. Entre los 490 y los 530, más o menos, el verde. Entre los 530 y los 630, casi 100, vamos a ver toda la gama de colores parecidos al amarillo, el naranja, el amarillo, de pronto el café. Y ya después de los 650, más o menos, 630, empieza uno a ver toda la gama de colores parecido al rojo. Entonces, dependiendo de esa longitud de onda, entre la luz visible, que sería la ramificación de todos los colores, pues vamos a identificar una longitud de onda distinta. Ustedes me dirán, profe, ¿cuáles son los colores primarios? Toda mi vida hasta que yo estudié física, siempre creí que los colores primarios eran amarillo, azul y rojo. Y resulta que los colores primarios no son el amarillo, azul y rojo. Los colores primarios son el rojo, el azul y el verde. Y la combinación de esos tres colores, a partir de la combinación de esos tres colores podemos ver diferentes colores, ¿no? Entonces aquí podemos ver que un color principal es el rojo, el otro es el verde y el otro es azul. Entonces cuando se combina el rojo y el azul y el rojo, tenemos el magneta. Cuando combinamos el verde y el rojo, tenemos el amarillo. Cuando combinamos azul y verde, tenemos el cian. Y cuando combinamos todos los colores, vea, el cian, el verde, el amarillo, el rojo, el magneta y el azul, tenemos el color blanco. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos un disco, y en ese disco coloreáramos con todos los colores que nosotros conocemos y lo hiciéramos girar, como en un tocadiscos de estos antiguos, si lo hacemos girar, veríamos durante la superficie únicamente el color blanco. El color blanco, es decir, la combinación de todos los colores va a ser el color blanco. Entonces, estos son los tres colores primarios, el rojo, el azul y el verde. Y en la combinación de varios colores, pues tenemos resultados de otros colores. Y si combinamos todos los colores al mismo tiempo, tendríamos el color blanco. Por eso aquí en el prisma, vea, se alumbra con un color blanco, con una luz blanca. Y a partir de esa blanca sale la ramificación de todos los colores. Si combinamos todos los colores y nos devolvemos por el prisma, vamos a encontrar la luz blanca. Entonces, esto es lo que estoy exponiendo acá. ¿Listo? También podríamos hacer varias combinaciones de colores para encontrar los colores primarios. Entonces, si tenemos que el azul, rojo y verde, combinamos rojo y azul magneta, verde y azul cian, y rojo y verde amarillo. Entonces, si tenemos el magneta, el cian y el amarillo, que sería el magneta, amarillo y cian, y los empezáramos a combinar, tendríamos el color rojo, el color azul, el color verde, Y si tenemos estos colores, los tres colores primarios, y combinamos únicamente los tres colores primarios, rojo, azul y verde, vamos a tener el color negro. Es decir, la combinación de todos los colores nos hace el blanco, y la combinación de los tres colores primarios, vamos a tener el negro. Entonces, esto es a lo que se refiere todo lo que tiene que ver con la naturaleza del color. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor. ¿Alguien tiene una pregunta de física para explicar qué es lo que tienen que hacer? Bueno, por lo visto está claro todo. Entonces, lo que van a hacer en física, entonces en el primer punto, mandé a hacer un mapa mental. Pueden hacer un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama de flujo con dibujos, que me expliquen todo lo que han entendido sobre los espejos, Y en la teoría del color, lo que van a hacer un dibujo donde ustedes utilicen los tres colores primarios,
los tres colores primarios, y a partir de esos tres colores primarios le den vida a ese dibujo, a esa imagen que van a colorear. Y abajo, con sus palabras, van a explicar qué colores utilizaron, cuáles combinaron, qué colores que combinaron el rojo y el verde, el rojo y el verde y le salió tal color, que combinaron el blanco y el azul y les dio tal, y como que van a expresar y van a escribir con sus palabras esa naturaleza de color que utilizaron para su dibujo. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer en física, ¿vale? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer de tarea? Profe, si no hay colores, ¿dónde voy y Para los pasar a pongo? cálculo, Yo acá no tengo colores. mínimo tienen que comprar tres colores. Por lo menos creo que ya abrieron las tiendas, las misceláneas ya están abiertas. Entonces podemos tener el rojo, el verde y el amarillo. No, espere, era el rojo, azul y verde, es la vaina. Y a partir de esos tres colores, con esos tres colores, van a hacer su dibujo. No es que compren todos los colores y coloreen a la loca, no, van a tener los tres colores primarios y a partir de esos tres colores primarios van a colorear su dibujo. Bueno, creo que escribí mal la tarea, de pronto no me hice entender, pero es con los tres colores primarios únicamente, ¿vale? Que le robe los colores a los hermanitos. Bueno, ahora vamos a pasar a cálculo. ¿Cómo? Que le robe los colores a los hermanitos, a los primos. Sí, va a tocar. Bueno, entonces aquí les voy a explicar, vamos a pasar a cálculo. Va a ser también lo más rápido y conciso posible. Aquí tenemos la función racional. Entonces la función racional, igual que todas las funciones, están expresadas con y y con x. Entonces aquí podemos encontrar una función racional. Una función racional es cuando van a encontrar aquí una fracción, y en la fracción van a encontrar la x en el denominador. Y el exponente de ese denominador va a ser el 1. O sea, van a tener x y la x va a tener el exponente 1. Van a encontrar en la gráfica, van a encontrar en una función racional, van a encontrar dos curvas, una que va a estar en la parte superior de la asíntota y la otra va a estar en la parte inferior de la asíntota. Cruzadas. Cada curva va a estar cruzada. Las podemos encontrar así como las tenemos acá. Las asíntotas, ¿cuáles son? Una asíntota del eje vertical y una asíntota en el eje horizontal. Es decir, una en el eje X y otra en el eje Y. Esas asíntotas pueden estar en cualquier parte del plano cartesiano. Es una cruz que puede estar ubicada en cualquier parte del plano cartesiano. Y las curvas van a estar una sobre la asíntota y la otra por debajo. Esas curvas nunca van a tocar esas asíntotas, ni la asíntota horizontal ni la asíntota vertical. No las puede tocar, no se pueden tocar. Las podemos encontrar acá, o en la roja con roja o morada con morada. Y pueden estar ubicadas o en la parte de arriba o en la parte de abajo del diagrama o en la parte izquierda o arriba. Bueno, puede estar ubicado en cualquier parte. Entonces, cuando tenemos esta función, la función racional, lo primero que tenemos que hallar son las asíntotas para saber cómo y por dónde tiene que pasar la asíntota. O sea, la X que va a estar ubicada. Entonces, para eso nos vamos a ubicar. Primero vamos a hallar la asíntota en el eje vertical. Es decir, en mi dibujo va a ser la línea del color rojo, la vertical. Entonces, para la vertical, que es el eje X, vamos a ver que el denominador no puede ser 0. Es decir, si el denominador es 0, ustedes saben que cualquier fraccionario, cualquier número dividido entre 0 da error. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para poder hallar las asíntotas y para poder graficar una función racional, el denominador no puede ser 0. No puede ser 0. Entonces, como no puede ser 0, entonces lo que vamos a poner es
no puede ser 0 el denominador. Vamos a coger el denominador de la función racional, es decir, x menos 3 del ejercicio x menos 3, lo vamos a ubicar. Entonces tendríamos, pero vamos si es para el eje x, es decir, la asíntota vertical, cogemos el denominador, solo el denominador. Entonces cogemos el denominador de la función, lo ponemos aquí, vamos a poner x menos 3 y tiene que ser diferente. Por eso pongo este signo igual y con una línea atravesada significa diferente. Entonces debe ser diferente a 0. Debe ser diferente a 0. Entonces como tiene que ser diferente a 0, cogemos el denominador, que es x menos 3, diferente a 0. Entonces despejamos x para saber la asíntota en el eje vertical. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, este menos 3 está restando, lo paso a sumar. Entonces tendríamos x diferente a 0 más 3. Y x, pues 0 más 3 es 3. Entonces x, que sería la asíntota en el eje vertical, entonces tiene que pasar por el eje x, pasa por 3. Entonces vamos a pararnos en el eje de las x en el 3. Entonces acá vea, más 3. Y vamos a hacer sobre ese 3, vamos a trazar una línea vertical sobre el 3 en x. Entonces ya hallamos, esta es la manera de hallar la asíntota en el eje vertical. Para hallar la asíntota en el eje horizontal, necesitamos saber en y por dónde va a pasar esa línea. Entonces vamos a coger para y, entonces lo que vamos a hacer que para y vamos a coger el exponente, el número que acompaña única y exclusivamente a las x. Entonces uno se va arriba a la ecuación y igual a 2x menos 5 sobre x menos 3 y veo que en el numerador el que acompaña a la x es el 2. Entonces cojo ese 2 y lo pongo en el numerador. Entonces lo pongo acá en el numerador. Entonces Cn es acompañante del numerador. Entonces el número acompañante del numerador es 2, el que acompaña a la x. Entonces cojo el 2 y lo pongo acá. Y en el denominador, el Cd sería el acompañante del denominador. Entonces el número que acompaña a la x en el denominador es 1. Entonces cojo ese 1 y lo paso acá. Entonces nos quedaría 2 dividido 1. 2 dividido 1 es 2. Entonces la asíntota en el eje horizontal que pasa por y, pasaría por y2. Entonces, y2. Entonces pongo acá, me paro en y2 y trazo una línea horizontal sobre y2. Entonces, la asíntota sería horizontal sobre y2 y la asíntota vertical pasaría por x3. Entonces, ya tenemos las dos asíntotas. Entonces, esas dos asíntotas se hallan de esa manera. En el eje para la vertical, que sería por el eje x, cogemos el denominador y lo pasamos a una ecuación donde es diferente a 0 y despejamos x. Y para el eje y, la asíntota horizontal en el eje y, cogemos son los números que acompañan a la x, el numerador, el número que acompaña a la x en el numerador y el número que acompaña a la x en el denominador. Cuando yo me refiero a acompañan es al número que está multiplicando a la x, porque el menos 5 pues, puede ser que lo esté acompañando, pero yo me refiero es al número que multiplica la x. Y así hallamos la asíntota horizontal. Entonces estas dos son las maneras de hallar las asíntotas para una función racional. Ahora vamos a encontrar los puntos por donde va a girar, los puntos por donde van a girar la curva, por donde va a girar la curva. Entonces, lo primero que tenemos que hallar entonces hay unos puntos de corte, hay dos puntos de corte por donde tiene que pasar esa curvatura, 2 puntos de corte. Entonces, esos 2 puntos de corte se llaman puntos de corte o de ceros. Entonces,
para hallar esa ecuación, entonces, para hallar la ecuación en el eje X, vamos a coger la ecuación, pero esa ecuación va a ser y igual a 0. Es decir, cogemos esta ecuación, y igual a 2x menos 5 sobre x más 3, pero y va a valer 0. Entonces, en vez de y, ponen 0, que es lo que yo hice acá. Entonces, vea, 0 es igual, porque yo puse que y era igual a 0. Entonces, para el eje x, y es igual a 0. Entonces, 0 es igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Y ya despejamos x. Entonces, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, quedaría x menos 3 por 0 igual a 2x menos 5. Entonces, 2x menos 3 por 0 da 0. Y 2x menos 5 queda igual. Después tenemos, este menos 5 está restando, va a pasar allá a sumar. Entonces, menos 5 va a pasar a sumar al 0. 0 más 5 da 5. 5 igual a 2x. Este 2 está multiplicando a la x, es decir, que lo va a pasar a dividir. Entonces queda que x es igual a 5 medios. Y x es 2.5. Entonces ya tenemos el primer punto. Cuando y vale 0, x vale 2.5. Entonces nos vamos a ir a ubicarla acá. Entonces, cuando y vale 0, entonces cuando y vale 0, que sería acá este centro, x vale 2.5. Entonces aquí puse un punto, vea. Ahí lo ubiqué, 2.5, hasta lo puse con una flecha. Este punto vale 2.5. Entonces, cuando y vale 0, x vale 2.5. Y pongo el punto ahí. Para hallar el valor del eje Y, entonces ya no va a ser x igual a 0, sino 0 va a ser x. Entonces vamos a coger la misma ecuación, y igual a 3x menos 5 dividido x menos 3. Y vamos a reemplazar a x por 0. Entonces quedaría y igual a 2 por 0 menos 5 dividido 0 menos 3. Entonces eso sería igual a y, 2 por 0, 0, menos 5, sobre 0 menos 3 da 3. Entonces 0 menos 5 da menos 5. Entonces quedaría que y es igual a menos 5 dividido menos 3. Como el menos está arriba y el menos está abajo, los puedo cancelar. Entonces queda 5 tercios. Y 5 dividido 3 da 1.66. Eso quiere decir que cuando x valía 0, y vale 1.66. Entonces lo ubico en 1.66 sobre el eje y. Entonces ya tengo dos puntos. 1.66 en y 2.5 en x. Entonces vamos a ubicar otros dos puntos como para aprender a realizar la gráfica y que sea más exacta la curva. Pero con esos dos puntos serían suficientes. Pero vamos a hallar otros dos. Entonces, ya sabemos que no pueden tocar la asíntota, es decir, no puede pasar por 3. No puede pasar por 3 en x. O sea que en x no puedo ubicar el número 3 porque la asíntota no puede tocar la asíntota en el eje X, no la puede tocar. Eso quiere decir que podemos utilizar los dos números anteriores a esa asíntota, es decir, 1 y 2, que son los que yo tengo acá, y los dos siguientes a la asíntota, es decir, 4 y 5. Entonces yo pongo, cuando vale X vale 1, cuando vale 2, 3 no, porque no puede pasar por la asíntota, entonces me salto a 4 y 5. Entonces va a ubicar cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 4 y cuando vale 5. Y vamos a hallar los valores de Y. Entonces, pues cogemos la función normal y vamos a ubicar cuando vale 1. Entonces aquí reemplacé X por 1. Entonces Y es igual a 2 por 1 menos 5 dividido 1 menos 3. Entonces 2 por 1, 2, quedaría 2 menos 5 dividido 1 menos 3 da menos 2. 2 menos 5 da menos 3. Entonces quedaría menos 3 dividido menos 2. Está menos arriba, menos abajo, es decir que puedo cancelar los signos, quedaría 3 medios. Y 3 medios sería 1.5. Entonces cuando X vale 1, Y vale 1.5. Cuando vale 2, entonces 2 por 2, 4, menos 5, dividido 2, menos 3. Entonces 4 menos 5 da menos 1 y menos 2 menos 3 da menos 1. Menos 1 dividido menos 1, entonces cancelo los signos y 1 dividido 1 da
1. Entonces, cuando y vale 2, cuando x vale 2, y vale 1. Ahora cuando vale 4. Entonces, cuando vale 4, y es igual a 2 por 4 menos 5. Entonces, 2 por 4, 8, menos 5, 3. Y abajo, 4 menos 3, 1. Entonces, quedaría 3 dividido 1. 3 dividido 1 es 3. Entonces, cuando y vale 4, cuando x vale 4, y vale 3. Y el último, cuando vale 5, 2 por 5, 10, menos 5. Dividido 5 menos 3, 2. 5 menos 10 menos 5, 5. Y dividido 2, 5 medios. Y 5 medios es 2.5. Entonces, cuando x valía 5, y vale 2.5. Acá están. Y los vamos a ubicar en la tabla, en el dibujo para ubicarlos. Entonces, cuando x vale 1, que sería este, y vale 1.5. Entonces subo hasta encontrar a 1.5 y ahí pongo el puntito. Cuando vale 2, cuando x vale 2, y vale 1. Entonces vale 1. Puse el puntico acá. Cuando x vale 4, entonces voy hasta 4, y vale 3. Entonces busco arriba y pongo 3. Cuando x vale 5, y vale 2.5. Entonces cuando vale 5, y vale 2.5. Entonces ubicamos los dos puntos que hacían falta de la curva de abajo para poderlos unir todos. Y unimos la curva para unir esos 4 puntos. Y ubicamos 2 arriba para saber que por ahí la curva de arriba tiene que pasar por esos 2 puntos. Y entonces aquí ya podemos ver toda la gráfica de la función racional. Entonces eso quiere decir que la asíntota vertical sería el dominio, que sería todos los reales, porque la asíntota pasa por todos los reales, menos, por eso acá puse el signo menos, y entre corchetes puse 3, es decir que el dominio son todos los reales menos 3 positivo, que sería la asíntota vertical. Y el rango sería la asíntota horizontal, que sería todos los reales menos 2y positivo, que serían los reales menos 2, menos, y lo pongo entre corchetes, el número 2. Entonces el rango sería la asíntota horizontal y el dominio sería la asíntota vertical. ¿Alguna pregunta de cómo se grafica la función racional? Voy a mirar el chat a ver si alguien me está haciendo preguntas por el chat. Listo, no hay preguntas. Bueno, ya para lo último, aquí les dejé una lecturita. Les dejé una lectura. Esta lecturita es para que ustedes la lean, saquen sus apuntes y saquen los apuntes en el cuaderno. Es una lectura que habla sobre las sucesiones. Sobre las sucesiones. Explican paso a paso y hay un ejemplo. Entonces, ejemplo. Concepto de sucesión. A1, A2, A3, A4 y pues ahí va avanzando. A5, A6, A7. Entonces, una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados. Cada uno ocupa una posición y recibe un nombre de término. Entonces, ahí una sucesión podría ser los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. O pueden ser los pares. 2, 4, 6, 8, 10, 2, o los impares, 1, 3, 5, 7, entonces llevan un orden. Ese es el concepto de sucesión. Aquí está el ejemplo, fue el que yo puse, vean números pares. Entonces, el término que ocupa la posición n se denota por AN y se denomina término general, enésimo. Bueno, entonces póngale cuidado. Aquí lo voy a organizar, pero aquí sería A mayúscula. No, A minúscula. Aquí sería AN, es decir, AN, y aquí sería AN. Ahí se los voy. Y aquí sería enésimo, que sería el número de repeticiones. ¿Listo? Entonces, AN, entonces aquí no es N, la posición N denota, la posición N denota por AN y se denomina de término general o término enésimo. Entonces, aquí lo que dice sería A y el número chiquitico que va acá, 1, 2, 3, 4, sería el número
n. Entonces, a, n. Entonces, acá, ejemplo, la sucesión de los padres es el primer término, sería a1, que sería acá el primero, vea, a1. Igual sería 2a1 y 1 igual a 2. Y el sexto sería 12. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, eso quiere decir que el 1, el término 1 sería igual a 2. Entonces, a1 sería igual a 2. Entonces, los voy a separar. Donde a sería 1, donde a sería 1 y a general sería 2. Eso quiere decir que si tuviéramos A2 con un chiquitico ahí, A2, el número 2 chiquitico, sería 4. Sería 4. ¿Por qué 4? Porque si 1 era igual a 2, entonces aquí se le suman 2, sería 2, pasaría a 4. Es decir que el sexto, es decir que A6 sería 12, porque sería 6 por 2, 12. Entonces se multiplica por 2. Entonces A1 sería 2. A2 sería 4, porque 2 por 2, 4. Y A6 sería A2 por 6, 12. Eso quiere decir que 6 sería igual a 12. Entonces ahí lo que estamos mirando, pues acá miren. Aquí dice que an es igual a 2 por n. ¿Sí ven? ¿Qué era lo que yo decía? Ahí es una multiplicación. Entonces aquí lo que está diciendo es que la sucesión sería an igual a 2 por n. Entonces así se reflejaría. An igual a 2 por n. Entonces cualquier número que esté en n, sea 6, sea 4, hagámoslo con 4, A4, entonces 2 por 4, 8, es decir que la sucesión para A4 es igual a 8, que es lo que están hablando acá del concepto de sucesión. Está también la sucesión aritmética, entonces es una sucesión aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Este número se denomina diferencia y se denota por D. Entonces aquí tenemos A1, A2, A3, A4, A5, A6. Entonces la de arriba era con multiplicación. La aritmética es con suma y resta. Entonces aquí tendríamos, antes solo estaba la n, ¿sí ve? A, n, chiquitica. A, n, chiquitica. En la aritmética ya va a tener la n una suma. Entonces a n más 1. Y la respuesta sería, si a n más 1 sería a1, eso quiere decir que a n más 1 es igual a n más d. Más d. Que sería como la diferencia que se va a denotar en la sucesión. Entonces vamos a ver acá el ejemplo. Entonces aquí tenemos que la sucesión de números de pares es aritmética con la diferencia d igual a 2. D igual a 2. Ya que entonces tendríamos A1 es igual a 2. Entonces A2 sería A1 más D, que sería 4. A3 sería A2 más D, que sería 6. Donde la respuesta 2 es D, vea. D es igual a 2. Es decir, que A es igual a 2, porque 2 es D. Eso quiere decir que A1, entonces A2, que sería el siguiente, se le va a coger A1, que sería 2, y se le va a sumar D, que es 2. Entonces, A1 es 2, más D, que es 2, sería 2. Entonces, 2 más 2, 4. A3, entonces tendremos que A2, que es 4, vea, 4. A2 sería 4, más D, que sería 2. Entonces, 4 más 2, 6. A4 sería A3. A2, A3, pero A3 era 6, entonces A3 sería 6 más D, que es 2, sería 6 más 2, 8, y así sucesivamente. Entonces 8 sería A4, entonces 8 más 2 sería 10, y 10 sería A5, entonces sería 5 más 2, 12, y así lo podemos hacer sucesivamente. Y con la diferencia aritmética, de sucesión aritmética en diferencia, sería exactamente lo mismo. D sería 2, entonces D es igual a menos 2 igual a 2. Y entonces ocurre exactamente igual. Entonces vean, entonces sería A2 menos A1. A2 era 4 y A1 era 2. Entonces 4 menos 2 da 2. Para 3, entonces 3 era 6. Y A2 era 4. Entonces 6 menos 2
6 menos 4, 2. El otro sería 8 menos 6. El otro sería 10 menos 8 y así sucesivamente. Y siempre va a dar 2. Es decir, que la diferencia se calcula restando los términos consecutivos. Y la suma es la adición de A1. Esto es lo que se habla como una sucesión de números en aritmética. Podríamos calcular la distancia. Bueno, esto es lo que está diciendo acá. La distancia es igual a n más 1, pero a n más 1 era a. Era a. Véalo acá. A n menos 1 es igual a n a 1 más d, es decir, a 1. Eso era lo que está diciendo acá. Eso es lo que tenemos acá. D es igual a n más 1 menos a n. Entonces aquí es como la ecuación que se saca para esa sucesión. También tenemos sucesión creciente y decreciente, entonces aquí la van explicando, las explica, dan un ejemplo, el término general, también aquí la explican y dan un ejemplo. Entonces este archivo es para que ustedes lo puedan leer y saquen sus conclusiones. Al final, aquí yo pongo unos problemas y esos problemas tienen la pregunta y las respuestas y está la explicación de cada respuesta. Entonces, para que ustedes la vean, la revisen y la revisen. Para sus sesiones no deje trabajo. Para sus sesiones no deje trabajo. Yo necesito es que ustedes me lean este archivo y a partir de este archivo saquen preguntas, porque la próxima clase que vemos series, sí necesito que me tengan preguntas sobre este tema. Aló. ¿Qué dice Andrés? Si yo estoy aquí, terminando la videollamada. Termino en 5 minutos. Pero subir ¿qué? Si esas notas ya se pasaron, Andresillo. ¿Cómo así? La carpeta con los trabajos o qué? No le entiendo. Pues, donde dice química, esas yo no la tengo, no sé cómo pasar. Yo las tengo ahí, pero no sé cómo pasarla para allá. Listo, hágale. Yo le timbro y ya la colgamos que yo tengo en la carpeta con todos los trabajos. Vale, a ver, chao. Bueno, entonces yo necesito que me revisen este archivo sobre las series. Ahí está el paso a paso de cómo es que se realizan. No dejen ningún ejercicio. Yo necesito es que ustedes entiendan más o menos cómo es que cómo se realizan esas series. Digo, esas sucesiones. Para poder la próxima clase entrar al tema de series. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor. No, yo creo, así está bien, yo entendí la... Bueno, entonces como no hay preguntas, entonces porfa, en cálculo dejé hacer, no me acuerdo, creo que son 4 gráficas, 3, 4 gráficas, son sencillas, son demasiado sencillas para que ustedes las realicen. Y en física es hacer el mapa conceptual o mental y el dibujo, ¿listo? Entonces quedamos así, muchachos, tienen toda la tarde y todo el día para que me hagan la actividad y me la cuelguen en la plataforma, por favor. Que tengan un buen día. Gracias. Cuídense, un abrazo y muchas bendiciones, por favor. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.